antes de dar mi plática. Ok, entonces yo soy José Luis Morales, voy a hablar de la maestría en Ciencia de Datos. La maestría en Ciencia de Datos está ubicada en el ITAM. Creamos la maestría en el año 2012, un equipo y un servidor. Actualmente yo soy el director. Entonces, una buena parte de la presentación tiene que ver con cómo construimos este programa, por qué lo construimos y cómo está hecho. ¿Okay? Bien. Ahora, la primera pregunta es si solamente hay datos aquí. Hay muchas cosas más que datos. Entonces, ahí hay una representación muy sencilla de datos que data de hace muchos años. ¿Qué hay detrás de los datos? En nuestra opinión, detrás de los datos hay información útil, hay conocimiento útil que se puede extraer y esa es la función básica de Big Data. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos extraer información útil? ¿Cómo podemos generar conocimiento útil, conocimiento práctico? Es la gran pregunta en Big Data. Ok, entonces, después de decir esto, la agenda es, la gente de la plática es, ok, ¿por qué hicimos este programa de maestría? Bueno, en primer lugar, obedece a una razón fundamental. Sabemos todos que la luz de datos Ok, entonces la tormenta de datos, la luz de datos, el huracán de datos está presente, pero esto requiere, para ser estudiado, para ser analizado, para obtener conocimiento útil, requiere de recursos humanos. Entonces, la razón fundamental para haber creado este proyecto de maestría es la demanda de recursos profesionales y también de recursos metodológicos. Los problemas en Big Data no se resuelven o no se pueden resolver con los recursos convencionales que tienen los estadísticos o los matemáticos o los computólogos hasta hace 10 o 20 años. Ok, después de discutir un poco la demanda de recursos profesionales y metodológicos, voy a hablar un poco de cuál es la oferta en México, la oferta educativa en México. Okay. Después diré un poco sobre cuál es la infraestructura en el ITAM. ¿Cuál es la infraestructura que permite crear un programa de posgrado que resuelva esta clase de necesidades? ¿Okay? Entonces, si tenemos organizada la demanda, reconocemos la demanda de profesionales, la demanda metodológica, si reconocemos que no hay oferta en México, entonces, y que tenemos ciertos recursos en el ITAM, entonces podemos crear un programa que satisfaga de manera apropiada esta demanda de recursos. Entonces, podemos pensar, si tenemos los objetivos claros del programa, podemos pensar en cómo cumplirlos y también a partir de qué podemos cumplirlos. Es decir, nosotros requerimos ciertos perfiles en los estudiantes, requerimos ciertos perfiles en los aspirantes que nos permitan, vía el programa de maestría, alcanzar los objetivos que nos proponemos en el plan de estudios. ¿Okay? Entonces, en esencia, la presentación sigue ese orden, con énfasis en la demanda no satisfecha en México. Ok, entonces vamos a comenzar explorando cuál es la demanda, digamos, a nivel mundial. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos aquí un par de ligas que podemos explorar. Déjenme ver si... No, aquí no. ¿Cómo salgo de aquí? Ok.
Hay que quitarlo aquí. Ya. Desde aquí hacer la llamada. Ya. Esto tiene... Ahí está el play. Casi no se ve. El sonido. Hacer este de aquí yo no alcanzo a ver bien. Ya. Hay que subir el volumen hasta aquí. ¿Hay sistema de audio aquí? ¿Conectado esto? Aparentemente no. Bueno, voy a dejar esto correr 3 o 4 minutos, pero es tremendamente ilustrativo saber cómo en Estados Unidos se reconoce la falta de recursos humanos para resolver esta clase de problemas. Entonces, a nivel gobierno, se plantea una iniciativa que ataque por lo menos siete áreas de interés en Big Data. Entonces, el primer punto es reconocer que Big Data es big deal. Y si es a big deal en el que no se ha estado invirtiendo suficientemente, entonces es necesario invertir en 7 u 8 áreas importantes, por ejemplo, seguridad nacional, energía, salud pública, comercio electrónico, invertir de tal manera que se pueda crear la infraestructura capaz de desarrollar los elementos humanos capaces de resolver problemas en estas áreas. ¿Okay? Entonces, en cierto sentido, esta es una llamada de atención para CONACYT. Esto se hizo en 2012. Entonces, en 2012 se crea esta iniciativa para invertir en un área en la cual no hay recursos. Y el problema fundamental aquí es que tenemos cantidad de problemas, pero no tenemos recursos con que resolverlos. ¿Okay? Entonces, si quieres matar ese. Ok, entonces, regresar a la plática. Sí, ok. Regreso a mi plática y entonces, bueno, ¿qué hay detrás de Big Data? Hay muchos problemas, hay cantidad de aplicaciones en diferentes áreas, pero también hay gran glamour acerca de Big Data. Los detractores de Big Data piensan que esto es una burbuja, que en algún momento va a explotar, se va a derrumbar. Los apoyadores o la gente que soporta Big Data, en el otro extremo, piensa que Big Data va a resolver todos los problemas del mundo, que vamos a ser más felices, que vamos a tener más recursos, que vamos a vivir muy tranquilos en casa resolviendo cosas a través de los datos. Entonces, en mi opinión, son dos extremos que no son 100% ciertos. ¿Okay? Por ejemplo, en Big Data, no solamente hay datos, no solamente hay glamour, también hay... ¿Es esto, verdad? Sí. Ya. Entonces lo dejo 3 minutos y lo quitas. Okay. No solamente hay glamour, también hay matemáticas. Entonces, Big Data, pero también Big Math. Es decir, detrás de Big Data no solamente hay grandes problemas, no solamente hay esperanzas en Big Data para resolver problemas, también hay matemáticas. Y entonces la matemática, la estadística, la computación son los ingredientes
que le dan vida a Big Data para resolver problemas reales. ¿Okay? Bueno, si quieres, la matamos. Entonces mi presentación se queda, le puedo enviar por correo, y si alguien tiene tiempo de explorar los videos, me parece que es una tarea muy interesante. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el programa de maestría en el ITAM? Bueno, en esencia, en explotar conjuntos de datos en diversas escalas de magnitud. Nosotros creemos que no solamente las grandes bases de datos, los grandes conjuntos de datos caen en Big Data. Hay cantidad de problemas que no necesariamente están en la escala de Big Data, pero que son suficientemente difíciles y suficientemente importantes como para ser tratados. ¿Okay? Entonces, la función fundamental del programa de maestría es explotar. Ahora, ¿qué significa explotar? Explotar significa juntar los datos, reconocer cuáles son los datos importantes, limpiarlos, estructurarlos, utilizar algoritmos en bases de datos, pero también queremos algoritmos que sean predictivos en el sentido de que puedan predecir cosas a partir de los datos. Cuando decimos conocimiento útil, queremos decir no solamente modelos, ¿no?, que se basen en los datos para explicar situaciones actuales. Queremos crear a partir de los datos modelos que sean capaces de predecir. Entonces, entre los detractores y los apoyadores de Big Data, mucha gente dice, bueno, ¿qué han estado haciendo los estadísticos en los últimos 200 años? Bueno, pues han estado analizando datos. Entonces, Big Data no solamente consiste en analizar datos, consiste en analizar datos más crear modelos que sean predictivos. ¿Okay? Entonces, en mi opinión, esa es la diferencia entre qué se ha hecho en estadística y qué se hace en Big Data ahora. Muy bien. Ok, bueno, ¿quiénes generan o quiénes producen datos? Bueno, hay por lo menos dos sectores importantes. Están, por un lado, el sector científico y el sector tecnológico, que generan datos vía sensores, vía equipos, etcétera, y que en cierto sentido producen datos. ¿Okay? Y estos datos tienen que ser analizados, estudiados, y uno quiere construir modelos a partir de esos datos. Por otro lado, están los propietarios de los datos. Son, en cierto sentido, generadores de datos, pero son los dueños de los datos y en ese sentido tienen que cuidarse de la propiedad de los datos, de la seguridad de los datos. Y el tema de seguridad de datos ha sido tratado en diferentes pláticas en este seminario. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el ITAM como universidad no es ni generador ni propietario, pero está en el terreno de crear recursos humanos que justamente atiendan este problema. Entonces, nuestra función es crear expertos, gente preparada que pueda atacar esta clase de problemas. Entonces, simplemente para darles una idea de la escala de los datos que se manejan en estos días, bueno, ahí está esa tabla. Entonces, muchas actividades fluyen en el terreno de los petabytes o de los exabytes. ¿Okay? Entonces, para tener una idea un poquito más sólida sobre qué significan esas escalas o esos términos en la escala, bueno, tenemos estos datos relativamente viejos. Por ejemplo, Internet vía Google procesa, no sé, 24 petabytes de datos diariamente. Telecomunicaciones procesa esa cantidad de 19 petabytes a través de sus redes. Neurología, ¿cuál es la capacidad del cerebro humano para procesar información? Bueno, también está en el terreno de los petabytes en sentido binario. ¿Okay? Astrofísica, bueno, todas las noches o durante la operación de un telescopio se capturan datos en ese orden de magnitud, en dónde se almacenan, cómo se procesan y cuál es la información que se puede obtener a partir de esos datos. Muy bien.
Negocios es otro proveedor, otro fabricante de datos. Por ejemplo, Amazon tiene las bases de datos más grandes del mundo, tiene esos tamaños. Okay. Entonces, si estos son los problemas, si este es el orden de magnitud de los datos que se producen en diferentes áreas, ¿qué estamos haciendo en México en términos educativos, en términos de formación de recursos? Bueno, ¿quiénes demandan o quiénes requieren personal entrenado, bien calificado para realizar este tipo de trabajo? Bueno, pues está el sector financiero, está la Bolsa Mexicana de Valores, está el sector público por todos lados, está el sector educativo, está el sector industrial, está el sector de turismo. En fin, podríamos pasar aquí unos buenos minutos solamente mencionando sectores en los cuales se generan cantidades importantes de datos. Comercio electrónico, aseguradoras, etc. Por otro lado, en términos científicos, hay institutos que producen grandes cantidades de datos. Podemos hablar de astronomía, podemos hablar de genómica. En genómica, algo interesante es que los experimentos han rebasado la capacidad de análisis. En el pasado, hacer experimentos en genómica era extremadamente caro, extremadamente difícil. Sin embargo, la tecnología para generar datos ahora es extremadamente barata. Entonces, uno puede hacer muchos experimentos, pero lo que necesita uno en genómica es entender qué está pasando. ¿Cómo puede uno entender qué está pasando? Bueno, tiene que estudiar los datos. Pero los datos en cantidad y en costo han bajado, y el problema ahora es necesitamos expertos que puedan estudiar estos datos y obtener información útil a partir de ellos. Otras áreas son bioquímica molecular, imagenología, cambio climático, por ejemplo. Okay. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la oferta en México? Bueno, hasta antes del año 2012 no había oferta en México. Es decir, este alud de datos, esta tormenta de datos, esta gran cantidad de aplicaciones está desde hace 10 años por lo menos, pero no tenemos cómo resolver problemas en el área. ¿Okay? Bueno, entonces esto digamos que complementa esta idea de por qué creamos el programa. Muy bien. Ahora, ¿cómo organizamos, cómo podemos ponerle una base sólida a este programa de maestría? Bueno, pensamos que hay 3 ingredientes fundamentales en el programa. Estos problemas de ciencia de datos o de Big Data no son problemas que se puedan resolver solamente con matemáticas. No son problemas que se puedan resolver solamente con estadística o solamente con computación. La maestría tiene una estructura que navega en la intersección de las 3 áreas. Entonces consideramos que la base teórica del programa de maestría está hecha en estas 3 condiciones. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el ITAM? Tenemos infraestructura en el sentido de los recursos humanos, los recursos técnicos. Tenemos gente que trabaja en el departamento de matemáticas, tenemos gente que trabaja en el departamento de computación y también tenemos gente que trabaja en el área de estadística. También tenemos laboratorios, tenemos software y tenemos gente que puede armar este programa. ¿Okay? Entonces, sin estos recursos es imposible armar el programa. Entonces, ahora el problema es, tenemos estos recursos, tenemos estas necesidades, tenemos estos perfiles, ¿cómo hacemos el programa? Ok. Evidentemente, un cuestionamiento inmediato es, bueno, si van a resolver problemas de Big Data, ¿tienen grandes computadoras o cuáles son los recursos técnicos que tienen? Sí, tenemos recursos humanos, tenemos laboratorios, tenemos software, pero también tenemos estos recursos, esta infraestructura que es útil y que está fuera del ITAM, pero que cualquiera puede tener. Entonces, no tenemos el problema de comprar equipo, no tenemos el problema de comprar licencias, porque podemos usar estos recursos, los recursos de Amazon, podemos rentar máquinas, rentar tiempo, rentar memoria, no tenemos que invertir en grandes laboratorios. Entonces, esta parte ha sido fundamental en que realmente la maestría en ciencia de datos sea escalable en el sentido de poder resolver problemas de Big Data. Okay.
Bueno, entonces, si tenemos estos recursos, ¿no? Todos ellos alcanzables, bueno, ¿qué necesitamos de los aspirantes? ¿Cómo podemos hacer de este programa un programa exitoso? Bueno, necesitamos ingredientes. Nuestros ingredientes fundamentales son los estudiantes. ¿Qué perfiles les vamos a pedir a los estudiantes? Bueno, queremos 3 perfiles que justamente coincidan con la base que queremos: estadística, computación y matemáticas. Entonces queremos estudiantes bien formados en estadística, estudiantes bien formados en matemáticas y estudiantes bien preparados en computación. Ahora, los 3 perfiles, exigir los 3 perfiles es difícil. ¿Cómo podemos cumplir con los 3 perfiles? Bueno, queremos 2 de los 3. Si tuvieran los estudiantes los 3 perfiles, no tendrían por qué hacer la maestría. Estarían perdiendo su tiempo. Entonces, necesitamos al menos 2 perfiles buenos. Estadística y matemáticas, o matemáticas y computación, o estadística y computación. ¿Okay? Estamos conscientes que no hay carreras que tengan los 3 perfiles. Por ejemplo, tenemos matemáticos aplicados que saben bastante estadística, saben matemáticas, pero son malos en computación. No malos, son débiles en computación. Pero ese perfil lo podemos reforzar en la maestría. Y es una de las tareas de la maestría. Tenemos, por otro lado, estudiantes de computación que son excelentes, son muy rápidos escribiendo programas, saben matemáticas razonables, pero son débiles en estadística. Entonces, a estos estudiantes tenemos que mejorarles el perfil en estadística, y parte de la maestría también se encarga de este grupo de estudiantes. ¿Okay? Entonces, podemos admitir gente que sabe matemáticas, matemáticas aplicadas, que sabe estadística, gente que está en ingeniería, por ejemplo, que sabe matemáticas, que sabe estadística, pero computación un poco, gente del área de actuaría, que necesita una preparación más fuerte en computación y en matemáticas, y finalmente gente que está en el área, gente que trabaja en compañías que atacan esta clase de problemas y que desea actualizarse, que desea mejorar sus perfiles, que desea ponerse a la altura de los problemas que están surgiendo en Big Data. ¿Okay? Entonces, el área en sí, Big Data, es en cierto sentido comparable con el nacimiento de la computación en los años 60 o 70, en donde hay por lo menos 3 vertientes de profesionales que participan en ese terreno: ingenieros electrónicos, matemáticos y gente que empieza en el área de computación. ¿Okay? Entonces, Big Data se nutre de estas áreas y por lo tanto no tiene una definición específica. La definición de Big Data está todavía por verse. ¿Okay? Bien. Entonces, hay gente trabajando ya en problemas, pero trabaja de manera empírica. Y una de las razones de admitirlos a la maestría es darles una preparación formal. ¿Okay? Queremos que la gente entienda qué es lo que está haciendo. Si utiliza algoritmos de Machine Learning, queremos que sepa que es un algoritmo de Machine Learning, queremos que sepa complejidad, queremos que sepa qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con Machine Learning, por ejemplo. Ok, entonces, esto es lo que queremos de ellos. ¿Qué es lo que tenemos para ellos? ¿Cómo los podemos preparar? Bueno, tenemos un plan de estudios que es de prácticamente 1 año y medio, que comienza en el otoño y que está organizado de la siguiente manera. Los primeros cursos son cursos formativos. Digamos, el curso de Fundamentos de Estadística para los estudiantes que no tienen algo sólido, solo los pone a la altura del programa. Tenemos un curso de Minería y Análisis de Datos. Consideramos que Minería y Análisis de Datos es una fase de Big Data, que es encontrar patrones. Tenemos una parte que es estadística computacional, es decir, muchos de los estadísticos no tienen esta parte computacional. Necesitan escribir programas en R, necesitan escribir programas en C, necesitan saber qué es Java, necesitan entender algoritmos. Y ese curso de estadística computacional les da esa preparación. Estos 3 cursos tienen algo de traslape. Y lo que hemos tratado de hacer en este programa es crear un cuerpo articulado que se pueda mover de manera armónica. Entonces, muchos de estos cursos están conectados entre sí. Los cursos no son cursos aislados.
Los cursos son cursos en cierto sentido compartidos en el sentido de que hay proyectos que utilizan conocimientos de los cursos, de otros cursos. ¿Okay? Entonces, a esa forma de trabajar en los cursos le llamamos una forma articulada. ¿Okay? Es decir, los cursos se hablan entre sí. Por otro lado, tenemos cursos nuevos para algunos estudiantes, como son esto de aprendizaje de máquina o machine learning, o otras formas de llamarlo. Y también tenemos, digamos, la parte algorítmica, la parte de métodos que soportan a la parte anterior. Entonces, aquí estamos hablando de modelos lineales generalizados, que todo el mundo conoce. Okay. Entonces, el primer semestre, la primera parte del programa, es dar las bases metodológicas para los estudiantes que aspiran a obtener el grado. Muy bien. Después hay un seminario, bueno, adicionalmente a esos 5 cursos, hay un seminario que tiene un nombre muy extraño, pero que tiene una función fundamental en el programa. Este seminario consiste en lo siguiente. Big Data está hecho de cantidad de aplicaciones en diferentes áreas. Aplicaciones novedosas, aplicaciones que cambian con el tiempo. Y entonces lo que hacemos en ese seminario es llevar expertos en una cierta área de aplicación. Y el experto proporciona el material del seminario un par de semanas antes. Entonces los estudiantes tienen el material, están obligados a leerlo, lo tienen que entender, y el día de la presentación tenemos un seminario que no es pasivo, si los estudiantes no se sientan a ver qué está pasando y el orador dice cantidad de cosas que nadie entiende. En este caso, en este seminario, tenemos algo diferente. Los estudiantes están empapados en el tema del cual va a hablar el expositor. Y entonces la primera parte, evidentemente, es exposición, pero la segunda parte es de discusión productiva. Entonces, este seminario se lleva a cabo cada 15 días. Tenemos un par de seminarios al mes. Y lo que queremos es dar perspectiva a los estudiantes sobre los problemas, diferentes aplicaciones que surgen en Big Data. Entonces, este seminario tiene la función de una gran ventana que da panorámica a los estudiantes en diferentes áreas. Entonces, los alumnos no se sientan a escuchar, tienen que participar. ¿Okay? Sí. Yo pensé que 5 minutos. Muy bien. Segunda parte del programa. Es una parte totalmente práctica. Un aspecto importante en la maestría es poder resolver problemas de Big Data. Y un problema en Big Data es la escalabilidad de los algoritmos. Es decir, uno puede hacer, por ejemplo, regresión logística en Excel, ¿no? Eso no tiene ningún chiste. Pero hacer regresión logística con millones de variables o millones de datos es otra cosa totalmente diferente. Entonces, los cursos de la segunda parte están hechos para darle escalabilidad a la metodología en esta área. Entonces, en particular, el curso de métodos numéricos y optimización es crucial en esta área. Métodos supervisados, por ejemplo, todos los métodos supervisados terminan en problemas de optimización. Entonces, ¿cómo vamos a resolver problemas de optimización? Con los métodos convencionales. Entonces, en ese momento entra la fuerza bruta, tiene que ser sustituida por inteligencia. Entonces, es importante y es crucial que los alumnos entiendan cómo funciona un algoritmo de Machine Learning en el contexto de Big Data. Y eso no es trivial. Entonces, la razón de ese curso es, tú estudiante debes entender, debes comprender, debes tener la capacidad de entender problemas, escribir cuál es la posible solución y en el último de los casos, escribir el software asociado con ese problema. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los objetivos finales de este proyecto? Bueno, si tenemos esos cursos, ¿qué podemos hacer con esos cursos? Bueno, el objetivo final es desarrollar habilidades computacionales en los estudiantes en el diseño, análisis y uso de bases de datos en varias escalas. Muchas veces las bases de datos no están limpias, no están estructuradas y un primer paso es por lo menos limpiarlas. ¿Ok? Bien.
También queremos desarrollar conocimiento sólido en técnicas estadísticas modernas. Estas cosas de usar algoritmos de machine learning que realmente sean escalables. ¿Okay? ¿Qué nos permite eso? Bueno, tener modelos predictivos, la diferencia entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Okay. Otra cosa que queremos desarrollar en los estudiantes es que puedan escribir su propio software. En muchas de las aplicaciones de Big Data se ven en cajas negras. Entonces no queremos que los estudiantes aprendan a usar cajas negras. Queremos que los estudiantes desarrollen el software apropiado que sustituya esas cajas negras y entonces tener tecnología propia. Muy bien. Finalmente, ninguna de estas tareas en Big Data se puede hacer solo. Es necesario tener un equipo. Es necesario tener un equipo que pueda comprender todas las partes de un proyecto de Big Data, pueda llevarlo a feliz término en tiempos apropiados. Aquí la escala de tiempo es importante en aplicaciones y que trabaje de manera, que trabaje como equipo, que pueda llegar a una solución. Y trabajar en equipo quiere decir trabajar de igual a igual. Entonces eso lo enseñamos en la maestría, bueno, tratamos de desarrollar ese tipo de habilidades. Y otra cosa también que queremos es este conocimiento requiere mantenimiento. ¿Sí? Necesitamos inculcar en los estudiantes, en nuestros alumnos, la disciplina para mantenerse en el estado del arte todo el tiempo. Si un estudiante toma la maestría y deja pasar un año y no entiende cuáles son las revistas buenas, las revistas malas, los autores correctos, los autores incorrectos, simplemente va a perder su inversión en tiempo y en dinero. Entonces, una parte crucial aquí es enseñar a los alumnos, inculcar en los estudiantes la disciplina por estar en el estado del arte. Okay. Muchas gracias, pero gracias.